Ya mismo estoy recibiendo a nuestro primer invitado, que creo que es la primera vez que está en el estudio de Infobae TV, es el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Luis, por invitarme. Por favor, primera vez que está en el estudio. La primera vez que estoy en el estudio. ¿Es amigable con la tecnología? Sí, ¿O más o menos usted? No, soy muy amigable. Sobre todo cuando la tecnología está puesta en función, en el caso cuando uno tiene una responsabilidad de Estado, en relación al ciudadano. Me parece que es fantástico. Cuando la tecnología encuentra como destinatario el ciudadano común en sus múltiples aplicaciones, es fantástica. Y aparte, digo, es un nuevo modo efectivo de comunicación y real, inmediato y muy masivo, ¿no? Pero por supuesto, nosotros tenemos acabadas muestras de eso, ¿no? El otro día me decían cómo se hizo el documento del Papa, ¿no? Bueno, tenemos un sistema en 50 países del mundo digital que permite que, por ejemplo, en este caso, el Papa Francisco se haya hecho el documento desde Santa Marta directo con el Registro Nacional de las Personas, y a la hora estaba impreso tanto el pasaporte como el DNI. Claro, no es que fue un sistema de excepción por ser el Papa. Para nada. Está digitalizado online, digamos. Exactamente. Hablando del tema de la cartera, del aspecto de su cartera que más vinculación tiene con la gente, que es transporte, la semana pasada se reordenó jurídicamente el sistema de las prestaciones de los trenes de Buenos Aires. ¿Es reprivatizar? ¿Es insistir en la idea de que los privados tienen que estar en el servicio? No, a ver, no es reprivatizar, eso es un dato malintencionado o por lo pronto desinformado de quien lo hizo. Lo que estamos es ordenando. Había 2 unidades de emergencia creadas a propósito de una situación de crisis, cuando se decidió rescindirle el contrato a lo que era la explotación de la línea Belgrano Sur, San Martín y Roca, que la tenía Taselli. En ese momento se crea la UOFE. Esa UOFE la integran 2 empresas, la empresa de Rogio y de Romero. Se le dan porque tenían antecedentes en la concesión de 2 líneas que funcionaban medianamente bien, que es el Belgrano Norte, que es el tren rojo que va para el Aeroparque, y el Urquiza. Y después se crea la UONS, también en una situación de crisis, a partir de que se produce la tragedia de Once, y se decide crear esta unidad de emergencia, rescindirle el contrato de concesión a Cirigliano y dársela a la empresa Rogio y Romero. Lo que hemos hecho nosotros ahora es, por un lado, después del accidente o el siniestro de Once último, el de Once último, no el primer accidente de Once que yo asumí a los 4 meses de ocurrido ese episodio. Sino el otro que ingresa un poco hasta... Exactamente, y comprobarse que había no solamente responsabilidad del motorman, que de hecho fue procesado, sino también, a mi criterio, responsabilidad de parte de la empresa, de no dar cumplimiento a algunas exigencias que nosotros habíamos impuesto para controlar a los motorman, con la creación de los centros de recepción de motorman, donde ahí le exigimos que el motorman, previo a tomar servicio, debe tener control de alcoholemia, test de atención, oxígeno en sangre, test de drogadicción. Ahí el motorman esgrime que solamente se somete a el control de alcoholemia a propósito de un acuerdo gremial empresarial. Primer falla para mí grave por parte de quienes tenían la operación del servicio, y la otra es que, disponiendo de información que suministraban las cámaras, que tanto conflicto nos trajeron cuando decidimos poner las cámaras filmadoras en las cabinas de los motorman, en la cual había actitudes absolutamente irresponsables del motorman, deberían haberlo separado. Entonces, la operación del Sarmiento la lleva adelante el Estado Nacional, y las operaciones del resto de las líneas fueron divididas, para que en realidad también se establezca claramente cuál es la responsabilidad de cada una de las empresas. En el caso de Belgrano Sur y Roca, la empresa Ferrovías de Romero, y la San Martín y Mitre, Rogio, Metrovías. Así de clarito esto. O sea que ahora queda delimitada la responsabilidad completa. Exactamente. Se anunciaron también sanciones muy fuertes para el caso de incumplimiento. Es importante que hicimos un nuevo contrato en la cual ponen el foco del cumplimiento del contrato al usuario, que esto es cosa que no estaba antes. Es decir, la empresa debe cumplir con las exigencias que le impone el contrato, que están vinculadas a la frecuencia, al cumplimiento de esa frecuencia, a qué cantidad de trenes tienen en las horas pico, que es importante porque es donde mayor demanda existe y donde mayores problemas hay en el servicio, qué calidad de servicio presta, cómo están las estaciones de limpia, cómo están los trenes de limpio. Esos son los que establecen, son nuevas pautas que tienen fundamentalmente como foco de todo el contrato al usuario. A ver, si el servicio es bueno o malo,
de acuerdo a quien lo usa. El resto es papel pintado. Hay sanciones escalonadas y de acuerdo a la Y gravedad de cada una. y hay un régimen de sanciones muy fuerte. Incluso hay la posibilidad de quitar la concesión. Por supuesto. ¿El Estado está dispuesto a quitarle la concesión en caso de grave incumplimiento? Mire, no existe el amor sino las pruebas de amor. Y de hecho yo lo hice con el Sarmiento. Inclusive estando la presidenta en aquel momento en estado convaleciente y no habiéndola podido consultar a la presidenta. Y sin embargo tomé la decisión de rescindirle el contrato de operación que tenían sobre el Sarmiento, por las razones que yo le señalaba recién, y llevar adelante la operación. Y a nosotros, aparte, hay un dato que nos parece muy interesante, que es que el Estado, yo creo mucho en el Estado, en un Estado inteligente, en un Estado activo, en un Estado que en realidad preste atención a la demanda del ciudadano, en este caso en el servicio público. Y yo estoy convencido que el Estado va a ser más eficiente que los privados. Y si no, los privados tendrán que demostrar que son más eficientes que el Estado. Me parece que va a haber una sana competencia, que se va a ver claramente manifestada este año. Si los privados no son eficientes, la idea es que el ferrocarril sea prestado por servicio del Estado. Exactamente. Yo lo digo siempre, no tengo compromiso ni con ningún empresario ni con ningún dirigente sindical. El único compromiso que yo tengo es que la gente viaje mucho mejor. Eso es lo que me ha pedido la presidenta desde el primer día que me dio la responsabilidad de conducir un área tan importante y tan sensible como es el transporte público. Si usted, filosóficamente hablando, si usted pudiera, ¿preferiría totalmente de gestión de Estado los ferrocarriles? Creo que no hay que ser extremista. Eso le diría a algún político políticamente correcto y que mira demasiado encuestas, suena bárbaro. Pero ¿sabe qué? Muchas veces el Estado tiene falencia, porque falta compromiso de parte de quienes gestionan el Estado, inclusive de los trabajadores del Estado. Yo sé que esto por ahí no suena bien y muchas veces gusta escuchar otras cosas, pero hay que ser muy equilibrado, hay que ser responsable y precisamente necesitamos un cambio cultural en el Estado. El Estado pareciera ser que no es de nadie, en medio de sentir que es de todo, como ocurre en los países desarrollados. Entonces al Estado hay que cuidarlo entre todos. Los logros que vamos obteniendo ahora en un proceso de inversión inédito, y tiene que ser cuidado, ¿por quién? Por los trabajadores, por los usuarios. Entonces me parece que ahí tenemos un desafío de cómo ponemos al Estado, en este caso al servicio de la prestación de valga la redundancia, de un buen servicio para el pasajero, ¿no? Usted hablaba de hace 2 años que se hizo cargo de 14 meses. 14 meses, digo, y hablando de responsabilidad funcional del gobierno. ¿Fue lo suficientemente inteligente el Estado antes, en estos 10 años? A mí me parece que no. Yo creo que en realidad en materia de transporte tenemos una deuda pendiente, sobre todo en materia de política ferroviaria, pero de la misma forma digo que tenemos esta deuda pendiente, es el mismo gobierno el que la va a resolver. Creo que la política de transporte en términos generales en la Argentina tiene que ver con una visión que tiene este gobierno, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la redistribución del ingreso, que tiene que ver con interpretar que el transporte público es utilizado por los que más necesitan. Y ahí tenemos una deuda pendiente, que la estamos saldando, sin lugar a duda que la estamos saldando. Yo celebro que usted haga autocrítica y diga tenemos deuda pendiente. No es muy habitual en el kirchnerismo la autocrítica. No, no creo que sea así. Lo que pasa es que bueno, tenemos demasiados medios que todos los días hacen demasiada autocrítica, entonces por ahí compensamos. No me diga que usted va a decir lo de la cadena del desánimo y todo eso. No, existe, ¿no? Sí, claro, como también existen medios que son... A ver, lo más importante de lo que existe es que creo que la Presidenta de la República ha puesto en evidencia a partir de algunas decisiones muy fuertes que tienen que ver con la emancipación de la política en la toma de decisiones con el poder económico y mediático. El poder económico y mediático tiene sus propios sus propios candidatos, gozan de impunidad mediática, ¿Quién es el candidato? Se los protege. No, yo no voy a hacer nombre, pero todo el mundo sabe. Con mirar algunos medios de comunicación, algunas radios, algunos canales de televisión, uno rápidamente lo sabe. Y me parece que es importante señalarlo. No hay que dramatizar, no hay que alarmarse, pero la sociedad lo tiene que tener en claro. Y por primera vez se va a tener más en claro que nunca, sobre todo en la contienda de cara al 2015. Pero esto existe, Luis. A ver, nosotros hemos hecho algunas cosas mal, muchas bien, y tenemos cosas pendientes por resolver. Ahora, no quiere decir que la Argentina, por ejemplo, esté viviendo una situación similar a la del 89, en un periodo hiperinflacionario que se llevó puesto un gobierno democrático como el doctor Alfonsín. Precisamente porque Alfonsín estuvo condicionado por estos grupos económicos, corporativos y mediáticos. Está claro, la historia lo demuestra. Lo mismo ocurrió con De la Rúa. Ni hablemos de Menem. Menem fue un instrumento de eso. Y la Argentina no le fue bien. Y De la Rúa terminó de esa forma. De la Rúa fue un gran invento mediático, generando un gran candidato. Parecía que en realidad a la hora de gobernar, después terminó gobernando más para esos grupos económicos y mediáticos que para la sociedad. Y se terminó yendo en helicóptero por la Casa Rosada. Digo, no volvamos a repetir esos errores. Hoy este tema lo tenemos muy claro. Pero sin dar nombres, ¿usted cree que hay algún fenómeno a la De la Rúa de querer inventar un candidato por los medios? Pero no le quepa ninguna duda. Si no discutamos de gestión, cuando tenemos gestión, discutamos gestión, discutamos... Está hablando de Massa. Que se hicieron, yo no voy a hacer cosas, digamos, no voy a hacer señalamientos personales sobre ninguna persona, porque no acostumbro, pero digo, está muy claro.
a quienes protegen los medios, a quienes hacen de un candidato, digamos la creación de un gran candidato cuando en realidad no lo son, pero bueno. Creo que lo tienen en todos lados, en todas las fuerzas políticas. Quiero después volver a hablar de esto, pero quiero seguir hablando del tema de los trenes. Hoy se vio una foto de un convoy completo del Sarmiento. ¿Cuándo van a estar rodando? ¿Cuándo van a estar todas las formaciones completas nuevas en los trenes? A ver, nosotros deberíamos tener el Sarmiento en junio, las 25 formaciones alistadas y funcionando en la línea. Por supuesto van a circular 21, porque hay 4 de backup, porque si ponemos más de 21 en realidad generamos problemas con el tránsito vehicular. La primera ya llegó a la Argentina, esto es muy importante, ya está en la Argentina, ya está en el puerto. En menos de un año tenemos fabricadas las primeras formaciones para el ferrocarril Sarmiento. Hace 50 años que no ingresaban formaciones nuevas en la Argentina. El Sarmiento desde el año 62, son formaciones que tienen los elementos tecnológicos de comodidad del siglo XXI frente a un servicio que va a ser absolutamente de gran calidad, porque hemos cambiado la vía integralmente de Moreno a 11. Voy a hablar de datos objetivos. Formación hemos comprado 25, de 9 coches cada una, de la cual ingresó la primera. Esta vamos a tardar un tiempo de entre 45 y 60 días para el alistamiento. Ahora el resto de las formaciones que van a entrar sucesivamente se ponen en marcha entre 5 y 7 días cada una. Estamos instalando un sistema de señalamiento que se llama Paratren, que lo que impide es que si hay un motorman que en realidad comete una actitud de irresponsabilidad o comete algún error violando alguna señal o excediendo la velocidad permitida, el tren se detiene automáticamente. Son 400 señales que estamos poniendo en el ferrocarril Sarmiento y estamos extendiendo este sistema al ferrocarril Mitre. Hemos hecho 16 pasos nivel nuevo en la línea del Sarmiento. Estamos ejecutando 8 pasos bajo nivel en la línea, siempre de Sarmiento estoy hablando. Estamos llevando adelante un proceso de renovación de estaciones. Estamos inaugurando en los próximos 15 días lo que es la estación Villaluro, que pretendemos que de alguna manera se transforme en un faro de cómo deben ser las estaciones de tren de cara al futuro, y vamos a hacer 10 nuevas en la primera etapa en el Sarmiento. Hemos puesto en valor los talleres, Liniers, Castelar, Aedo, hemos puesto de vuelta en funcionamiento Villaluro, que estaba cerrado. En fin, hemos puesto un sistema de información al pasajero, que yo digo que debería poder comunicarse mejor, porque en realidad tiene que ver con la posibilidad de conocer la frecuencia de los próximos 3 trenes. Esa información está en una pantalla en cada una de las estaciones, pero también tiene acceso a través de una aplicación gratuita de celular, en la cual yo desde mi casa puedo averiguar cuánto tardan el próximo tren en el celular y optimizar mi tiempo, tomarme un medio de transporte alternativo o esperar un rato más. Es decir, hemos hecho un cambio enorme, que le estoy nombrando el Sarmiento, pero puedo extenderlo al resto de las líneas. Lo interrumpo. Las 21/25 formaciones de Sarmiento, ¿cuándo están rodando concretamente? Junio, más tardar. Junio. Junio De este. Junio, y de junio a septiembre, octubre tenemos que tener terminado el Mitre en los 3 ramales con las 30 formaciones nuevas de 6 coches cada uno este año. ¿Está claro? Sarmiento este año completo, Mitre este año completo y San Martín completo. Con San Martín completo llegaron 160 coches, ayer llegaron los últimos 10 y estamos elevando la segunda etapa de todos los andenes. Así que el San Martín, Mitre y Sarmiento tiene que estar absolutamente 2014. Nuevo 2014. Y tendría que estar ingresando fin de este año, principio del que viene, ya los 300 coches nuevos del ferrocarril Roca. Y vamos a estar en el proceso de ejecución de la electrificación La Plata, Buenos Aires, que es una obra que está prometida hace 30 años. Hace 30 años Alfonsín puso las primeras catenarias y nunca se terminó la obra. Ahora yo pensaba, digo, y tiene razón, en 14 meses, 16 meses, no me acuerdo exactamente, que está en la gestión, se pudo hacer esto. Espejado para atrás es una complicación para sus antecesores, ¿no? Bueno, pero yo, no vine a mirar el pasado ni qué han hecho en otras etapas, en otros momentos. A mí mi responsabilidad y la obligación que me ha dado la presidenta es poner en valor el sistema de transporte, y eso es lo que estoy haciendo. Esa es mi obligación y mi responsabilidad. ¿Hay algún tipo de proyecto para comunicar algo que en la capital federal es raro? ¿Ezeiza con Aeroparque? Sí, les voy a dar una novedad, pero tomémosla con cuidado. Nosotros ahí tendríamos que extender 7 kilómetros el Roca que va hasta Ezeiza hacia Aeroparque, hacia Ezeiza. Estamos evaluando el costo de los 7 kilómetros de vía, la estación, que deberíamos hacerla con el Aeropuerto 2000, y poner formaciones chinas 0 kilómetros. Pero digo... Es un proyecto. Es un proyecto que puede transformarse en una realidad en no mucho tiempo más, pero queremos ser prudentes. O sea, la idea es vincular
con ferrocarriles Ezeiza y Aeroparque, como pasa en cualquier capital. Exactamente. Poner un servicio, como hemos puesto 0 kilómetros, por ejemplo, desde La Plata a Constitución. Tenemos 4 servicios diarios, ida y vuelta, La Plata a Constitución, con trenes chinos nuevos, 0 kilómetros también. Eso está funcionando. Y funciona muy bien, tarda 52 minutos, el pasaje vale 16 pesos. Es decir, cuando la competencia entre el valor del micro y la combi está en promedio el doble, 32 pesos. Y es un servicio de excelencia. Y bueno, y por supuesto que tenemos el gran desafío este próximo año de poner en valor el servicio del ramal Buenos Aires-Mar del Plata. Ahí estamos ejecutando una obra muy importante en 5 tramos consecutivos. Y de Rosario a Buenos Aires, que estamos en 11 tramos consecutivos trabajando. Que está haciendo casi me genera una emoción. Y el día miércoles voy a mantener una reunión con la intendenta de Rosario, en la cual ya tenemos casi definido dónde va a ir la estación de tren en Rosario, que va a ir en la parte sur. Y ahí compramos 220 coches y 24 locomotoras, de los cuales ya ingresaron en la Argentina 168 coches. ¿Esto qué es gestión? Digo, podemos hablar de documentos o podemos hablar de pasaportes y demás, de trenes. ¿Esto es lo que le anima a ser candidato a presidente? No, es lo que me anima a trabajar todos los días con un umbral importante de desafío, que es decir, bueno, si saco el transporte público, estoy dispuesto a jugar cualquier partido dentro de este proyecto que conduce Cristina, en la cual siento hasta la obligación moral de que este espacio tenga candidatos que puedan representar de la mejor manera a la política con palabra con mayúscula. Pero política usted es precandidato. Sí, a mí me parece, Luis, a ver, yo sobre este tema dije lo que tenía que decir. A mí me parece que hablar 2 años antes de ser candidato, cuando tengo una responsabilidad tan grande como el transporte, me parece como un disfrazado sin carnaval. Sí digo, si saco el transporte público, yo estoy dispuesto a jugar cualquier partido. Pero mire, fíjese el umbral que me he puesto. El umbral es recuperar el sistema ferroviario argentino, en lo cual los más optimistas decían que nos iba a llevar 20 años. Bueno, vamos a ver. En esta misma carrera, que yo creo que no está mal, 2 años o 1 año y medio antes, empezar a conocer al candidato para saber qué piensa, qué proyecto tiene, y comparto con usted que algunos que simplemente declaman no tienen un solo proyecto, pero aparecen competidores como Daniel Scioli, Aníbal Fernández, que apareció también allí en la puja. ¿Pensaría en una interna en las urnas o piensa en un consenso? No, a mí me parece que otra reforma importante que fue por decisión política de la presidenta, pero nosotros llevamos adelante todo el proceso, que fueron las PASO, la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Fueron un avance formidable para la democracia. Ampliamos los grados de participación de la democracia, permitimos que el conjunto de la sociedad participe en la selección de los candidatos de cara a la elección general. Garantizamos igualdad de oportunidades para la publicidad audiovisual para todos los partidos, independientemente de la capacidad económica que tengan. Así que utilicemos ese instrumento. Vayamos a una primaria abierta, simultánea y obligatoria, y que los argentinos decidan quién deben ser los candidatos a presidente de cada uno de los espacios. Usted hablaba antes de algunos candidatos. ¿Massa dejó el peronismo? A ver, yo le digo con mucho respeto, a mí me da la impresión de que Massa no tiene nada que ver con el peronismo. Massa es un oportunista. Pero, a ver, yo no quiero ser crítico. Massa viene de la UCD, después terminó formando parte, fue jefe de gabinete. Eso iba a decirle, de este gobierno, diríamos. Entonces hoy leo con asombro que hablan de un proyecto de readecuar la publicidad audiovisual del Gobierno Nacional. Y cuando Massa fue jefe de gabinete en el año 2009, cuando más discrecionalidad hubo, si se quiere, entre comillas, de la publicidad, hay que ser coherente. Pero le van a decir, ministro, ¿por qué no lo denunciaron en su oportunidad? Pero yo no denuncio a nadie, no es una denuncia. Digo, hay que ser coherente. Yo no denuncio a nadie y no es ni siquiera mi estilo denunciar. Digo, tenemos que ser coherentes. Se puede ser incoherente, decir una cosa hoy, otra cosa mañana, de acuerdo a lo que convenga y lo que digan las encuestas. Yo no participo de esa forma de hacer política, no lo creo eso. Estoy dispuesto a inmolarme con mis convicciones, como idea, y discutir gestión concreta, gestión concreta. Yo puedo contar qué hicimos con el DNI, que era un problema histórico en la Argentina. Lo hicimos con el Estado, con el 1,5% de lo que era el contrato sin el Ministerio del Interior. Hoy llevamos 35 millones de argentinos que hicieron el nuevo DNI. Hay 3.200 lugares. Quiero discutir ese tema. Quiero discutir el pasaporte, que nunca se había resuelto. Hoy hicimos casi 4 millones de pasaportes. Hoy un argentino en Ezeiza, en Aeroparque, en el Plumerillo Mendoza, ya lo estamos extendiendo a Rosario y a Córdoba, en el instante, en 30 minutos se lleva el pasaporte. Y si no, lo puede hacer en 48 horas a un costo menor, o si no, en 15 días, en un costo absolutamente conveniente de 400 pesos que le dura 10 años. Quiero hablar de la política vial. Creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hemos sido reconocidos por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud. Bajamos el 20% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales.
Quiero discutir el sistema biométrico que desarrollamos para que en los pasos fronterizos de la Argentina o en el ingreso por Ezeiza se elimine el papel, en un desarrollo absolutamente desde el Estado. Esas son las cosas que yo quiero discutir con estos candidatos. A ver, ¿qué es lo que hicieron? Está claro, porque es importante evaluar qué es lo que hicieron. Seguro. Y por ahí en algunas cosas nos vamos a poner de acuerdo, en otras no. Pero acá la única verdad es la realidad, ¿no, Varecio? Hay un sinceramiento del gobierno, digo, varios aspectos. Nuevo índice de precios, nuevo IPC, solución definitiva de Repsol en las próximas horas, intento de arreglo con el Club de París, dólar no más a 8. Hay como intentos de sinceramiento al gobierno. La realidad es otra de la que decíamos. A mí me parece que hay otra etapa. Hay una etapa diferente, con un ministro con un perfil como el de Axel Kicillof. Creo que nosotros no somos, no estamos ausentes de la problemática que hoy vive la Argentina, en un proceso de desarrollo importante, con una tasa de desempleo muy baja, que no es un dato menor, de 6.6%, pero con algunas dificultades. Una dificultad es, por ejemplo, aumento de precios. Bueno, estamos enfocando cómo resolvemos ese tema. Otro tema era el tema del tipo de cambio. Bueno, se ha decidido tomar una decisión de hacer un tipo de cambio más competitivo. Y estamos peleando para que ese tipo de cambio más competitivo, que permite que las empresas que exporten tengan mejores condiciones de exportar, que el turismo que viene a la Argentina cada día sea mayor, no se traslade a los precios sin ningún tipo de motivo, licuando el salario de los trabajadores. Por eso no es fácil, digamos, es muy fácil, diríamos, hacer discurso, pero después es difícil tomar decisiones. Pero nobleza obliga. El presidente dijo, no vamos a devaluar, no vamos a enfriar la economía. Es que en realidad nosotros a ver, lo que hemos hecho es llevar adelante una política que permita, mediante un eje de nuestro programa económico, que ha sido administrar el tipo de cambio, tener un tipo de cambio más competitivo. Eso es lo que hemos hecho. Y estamos trabajando arduamente para que ese tipo de cambio más competitivo no se traslade a los precios y que finalmente las paritarias puedan ser paritarias razonables, racionales, entre empresarios y dirigentes sindicales de acuerdo a cada una de las actividades, qué productividad tiene, qué producen, cuánto producen, de qué forma, sosteniendo el empleo y no permitiendo que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, porque es la clave de este modelo de desarrollo económico que se ha llevado adelante en los últimos 10 años, que ha sido precisamente la demanda interna, en un mundo muchas veces con estrechez económica, ¿sí?, interna, lo que ha hecho que muchas veces vengan productos con dumping o subsidiados. Y ahí también hemos tenido una pelea que es la defensa de la industria nacional, proteger la industria nacional. Pero eso no quiere decir que haya una avivada de parte de los empresarios. Que como estoy protegido, cobro cualquier precio. Me parece que también hay que ser, suficientemente inteligente para entender que es un modelo que en realidad ha sido virtuoso en los últimos años. ¿Es de los que cree que hubo un intento conspirativo para que Cristina se fuese antes del 10 de diciembre del 2015? No sé si un intento conspirativo, yo no creo en eso, me parece absolutamente poco serio, de algunos trasnochados que sí salieron a asociar estas dificultades propias que son naturales de un gobierno con querer asimilarlo al proceso de lo que fue en 1989 y el 2001. Realmente solamente un irresponsable, un trasnochado, pensar que puede ser asimilable esa situación a esta situación. Pero no hay duda que hay sectores que en realidad no están de acuerdo con nuestro gobierno, y no está mal que no estén de acuerdo y que lo expresen. El tema de qué forma, cómo. Muchas veces hay intereses que son inconfesables de parte de algunos grupos económicos, mediáticos, que no están de acuerdo con un gobierno. Vuelvo a repetirle que lo más importante que ha hecho y que no le perdona a Cristina es precisamente haberse emancipado del condicionamiento económico y mediático que le han impuesto a todos los gobiernos en toda la historia argentina. No es mucho, no es como una revolución épica la que usted plantea. Pero es así, Novarecio. No le quepa la menor duda. Es el logro más importante que se lleva la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No le quepa ninguna duda. Un tema que ni siquiera nadie se animaba ni siquiera a esbozarlo, porque sabía el costo que significaba eso. Digo porque hablo yo creo en el poder mediático. Digo, si ¿Pero a usted le parece mal que un grupo económico y mediático, o le parece alocado, quiera tener presidente? Existe. ¿Y por qué no lo dicen? Pero todo el tiempo. Es más, ¿por qué no lo dicen los medios? Es más. ¿Por qué lo quieren hacer a través de las fuerzas populares como es el peronismo? ¿Por qué no lo hacen a través de un partido político? Pero aparte, yo soy de los que creen que los medios deberían pronunciarse a favor de un candidato. Es decir, como, no quiero poner Estados Unidos porque no es el ejemplo que más me gusta, pero ahí son muy claros. New York Times dijo, estamos jugando por Barack Obama. Y me parece que eso sería... pero es mucho más honesto, mucho más transparente. Bueno, eso yo pretendo. Y daría mucho más legitimidad al que está opinando, porque jugarla de independiente, me parece que no. Ahora digo, después de la enorme batalla de la ley de medios, pequeña cuestión, yo creo que los monopolios mediáticos existían y había que reglamentarlos, sí, claramente. Pero después de esto,
que como única cuestión pareciera que hay un cambio de grilla y división de un gran grupo económico en 6 parientes. Pero tienen que cumplir la ley. Y aparte es interesante entender que la ley de servicio audiovisual no fue contra Clarín. Eso es una simplificación. ¿Te parece que no? No fue contra Clarín. En realidad, a Clarín por supuesto que es el que más afecta porque Clarín concentra gran parte de los medios de comunicación, que tiene una incidencia casi, yo diría casi en el 80% de la opinión pública. ¿Y va a quedar desmonopolizado Clarín? A mí me parece que Clarín tiene que cumplir con la ley. Va a cumplir con la ley. Y el espíritu de la ley es precisamente ese. Pero me parece, volviendo al tema, es interesante que en realidad esos grupos económicos y mediáticos se expresen por un candidato. Claramente. Entonces, quien lee un diario, quien ve un programa de televisión, quien escucha la radio, tiene una visión mucho más cerca de lo que está ocurriendo, de la realidad y qué es lo que le quieren transmitir. De la misma manera que los medios que juegan para el oficialismo o los medios estatales, también digo, a mí me parece que el medio estatal que solo hace política para el gobierno está muy complicado, el medio es del Estado, no del gobierno, pero digo, los medios que son favorables al oficialismo también lo digan, ¿no? O sea, porque, y que los hay y muchos, pero a mí ¿no? me parece muy bien, me parece que es saludable. Es muy saludable para la Argentina, para la democracia. Es un proceso que históricamente se va a tener un reconocimiento con el paso del tiempo, que ha sido una democracia mucho más madura. ¿Cómo cree que la va a recordar a Cristina la historia? Como a ver, creo que Cristina va a tener un reconocimiento antes de lo que se cree, mucho antes de lo que se cree, y como una mujer con una gran vocación de transformar la Argentina, de resolver los problemas de inequidad que tiene un país como el nuestro, de desigualdad. Todo su eje y toda su gestión ha sido asentada en eso, y poner la política en otro lugar, en el lugar que nunca debió haber perdido o que nunca jamás tuvo, que es ser independiente, vuelvo a repetirle, que esto no es un tema menor, es un tema clave para cualquier gobierno, ser independiente del poder económico y mediático. Esa es una pelea que nadie, absolutamente, ni siquiera se animó a gozar, nadie. Nadie. Y puede repasar la historia y se va a encontrar con que quien únicamente se anima a hacer esto es Cristina. Hacerle esta pregunta a usted, que está acá y que muchas veces lo hemos entrevistado y hemos disentido, parece un contrasentido. Yo creo que también habrá que mirar estos 10 años como la exaltación de cierto grado, como la exaltación de la intolerancia. Una cosa es la intransigencia. Yo soy intransigente y creo que el Estado debe estar presente, que la asignación por hijo debe estar presente, que la escuela debe ser pública. En eso yo creo que hay que ser intransigente. Pero la intolerancia es no admitir el disenso y despreciar al que está enfrente. ¿No ha habido una cota grande de intolerancia? No, pero si hubo intolerancia, hubo de varias partes o de varios lados. A mí me parece que nosotros a veces nos hemos equivocado en la forma. Muchas veces la forma hacia el fondo en una sociedad que culturalmente es media, que se ha dado peleas que nunca se han dado, la ley de medios, lo que fue la resolución 125 para el sector agropecuario, a sectores muy poderosos desde el punto de vista económico y con gran amplificación mediática, lo que nos han hecho aparecer como si fuéramos ogros. Y nosotros muchas veces nos hemos equivocado en eso. Porque me parece que hay que tratar de ser muy cuidadosos en la forma para poder poner sobre la mesa el fondo de la cuestión, sin enojarnos, respetando a los demás. Y me parece que ahí tenemos que mejorar y mucho. Ese es el cambio cualitativo que viene para el... Digo, en una democracia jovencísima en términos históricos, pero digo, me parece que ese es el cambio cualitativo, el respeto por las formas, el escuchar al otro. A mí me parece que deberíamos avanzar mucho más en eso. En términos de escuchar al otro y de la intolerancia, alguien que está muy cerca del gobierno propone fusilamiento, en el caso de Venezuela, digo, Luis Delía a Leopoldo. ¿Qué opina de lo primero, Delía no es funcionario del gobierno nacional y flaco favor le hace Delía a este gobierno diciendo tamaño disparate. Yo soy respetuoso de los derechos humanos y de la democracia. Ministro, digo, su aspiración, si el transporte le sale bien, es ser candidato a presidente. Si su agrupación, si su partido le pidiera ser candidato a gobernador de Buenos Aires, ¿le gustaría? No, mire, no quiero adelantar ninguna decisión en ese sentido. Yo soy parte de un equipo político. Creo que el Frente para la Victoria debe tener varios candidatos que por lo menos expresen esta manera de ver la Argentina y de ver la política. Yo pretendo y estoy convencido que debo ser un candidato que exprese precisamente la voluntad de lo que piensa el conjunto de los argentinos y no elegir el atajo que es el camino de los medios, de los grupos económicos, que van a permitir seguramente por ahí llegar al mismo destino, tal vez más rápido, pero finalmente el final va a ser muy incierto y muy triste. Yo no creo en eso. Así que no quiero adelantar ninguna decisión en ese sentido. Siempre jugué, digamos, sin especulaciones. Hace más de 30 años que soy militante político y voy a hacer lo que mejor le sirva al proyecto político y al país. Yo estoy convencido de que
la Argentina que debe tener, y en este espacio más de un candidato. Va la pregunta gorila, porque si no, no sería una entrevista que hago yo. Pero digo, el general hablaba del verticalismo. ¿La bendición de la Presidente, de un futuro candidato, va a ser fundamental o no? A mí me da la impresión, yo no puedo hablar por Cristina, pero me da la impresión de que hay varios hombres que pueden expresar la continuidad de este proyecto político que conduce Cristina, y creo que cuando Cristina decidió llevar adelante el proceso de reforma política, que introdujo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo hizo pensando precisamente en un mecanismo de selección de candidatos democrático. Entonces me parece que por supuesto que es muy importante la opinión de Cristina, pero yo estoy casi convencido que Cristina está de acuerdo en llevar adelante una primaria y que haya más de un candidato, diversidad, y para que finalmente elija el pueblo argentino. Cierro esta entrevista con lo que conversamos, que es el tema ferrocarriles, que hoy habla. Háblele a los usuarios, especialmente a los del Sarmiento, que están pasando por una época muy particular. Háblele a los usuarios de los ferrocarriles. A ver, yo digo, con respecto al tema del ferrocarril Sarmiento, no hay duda que está presente, de alguna manera, la tragedia que se van a conmemorar 2 años el próximo sábado. Yo cuando me hice cargo, a los 4 meses, de esta tragedia, dije, en este sentido tiene que haber justicia para que realmente se sepa la verdad de lo que ocurrió. En los 2 episodios posteriores, la justicia en primera instancia condenó a los 2 Motorman, razón por la cual creo que ahí el único acto reparador en ese sentido es la justicia, que se conozca la verdad, y mi responsabilidad, que es la que asumí desde el primer momento, es mejorar el transporte público. Específicamente en lo que respecta al ferrocarril Sarmiento, yo no tengo ninguna duda que en junio de este año van a estar frente a un servicio nuevo, absolutamente nuevo, donde tenemos las vías nuevas, 25 formaciones nuevas, 0 kilómetros, con máxima seguridad y máxima tecnología, de las cuales una ya se encuentra en el puerto de Buenos Aires, un sistema de paratren que va a permitir que frente a una falla de un Motorman el tren se detenga, nuevas estaciones, nuevos pasos a nivel, nuevos pasos bajo a nivel, un sistema de información al pasajero. Y yo sé que todavía se viaja mal. ¿Cómo no se va a viajar mal? Si el Sarmiento debería tener entre 20 y 24 formaciones y tiene 11 que tienen más de 50 años. Se viaja mal todavía, pero no tengo ninguna duda que este año el ferrocarril San Martín, el Mitre, en sus 3 ramales, el San Martín ya llegaron las 160 formaciones y estamos elevando los andenes. El Mitre, en sus 3 ramales, que estamos cambiando la vía, José León Suárez, Retiro. Y el Sarmiento van a estar totalmente nuevos, y los usuarios van a poder volver a tener un servicio como se merece y como alguna vez soñaron. Gracias por venir, ministro. Muy amable. Gracias a ustedes. Pequeña pausa, ya volvemos.